His bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb l'espai de cinema, espacio de cine, que llega cada lunes con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, que me da envidia cada vez que me pone un fondo de estos. Juan, aunque solo sea un fondo, por lo menos alegra un poco la vista, ¿no? Siempre viajando. Siempre viajando. Vamos a comenzar este espacio de cine y vamos a ver qué vamos a poder encontrar esta semana por la cartelera. ¿Qué estrenos nos vamos a poder encontrar, Juan, esta semana? Bueno, esta semana hay 2 lanzamientos ya de los potentes, de los que se van a quedar de cara a Navidad, y de hecho esos 2 lanzamientos han llevado a que algunas películas se hayan retirado del estreno del viernes pasado. Había algunas previstas y han preferido esperar porque Napoleón por una parte y Wish, El poder de los deseos, por otro, perdón, se tiene que llevar buena parte de la taquilla. Y además se ha llevado también buena parte de las salas, entre otras cosas porque Napoleón dura sus buenas 2 horas y media larguitas. Y bueno, son lo que cabía esperar. Napoleón es una película bien hecha, dirigida por Ridley Scott, que la gente recordará por películas que van desde Blade Runner hasta Alien, y como siempre pues tiene un oficio, evidentemente lleva muchos años, yo creo que debe tener como 85 años, una cosa así, o sea que no es ninguna broma. Y nos ha demostrado que es capaz de moverse bien en todo tipo de terrenos, desde La Casa Gucci, que es una de las últimas que comentamos aquí, hasta películas ya más antiguas, con toda la saga Alien, en donde cuando no ha estado de director también tenía parte en producción. Y luego películas potentes como El consejero, que pasó más desapercibida, pero que hablaba de la mafia y ese tipo de cosas. Red de mentiras, por ejemplo, me parece una película también excelente, o American Gangster. Y ahora en Napoleón, bueno, pues es ese sueño largamente acariciado por algunos directores, como el propio Stanley Kubrick, que tuvo ese proyecto y acumuló una cantidad de información y de material enorme y que no llegó a materializarlo. Y Ridley Scott pues sí que lo ha hecho. Él tiene su propia compañía productora y puede encabezar prácticamente cualquier proyecto que se proponga. Y aquí lo ha hecho en una película que recoge como a pinceladas algunos de los momentos importantes de la historia de Napoleón, porque tuvo una vida pues como bastante intensa, con muchas batallas, muchos líos en su propio país, la coronación como emperador, la relación con Josefina, con la que tenía constantes peleas. Y lo que ha hecho Ridley Scott es sintetizar eso en una serie como de cuadros en los que vemos pues el momento en que en la Revolución Francesa le encargan que vaya a recuperar, siendo todavía un militar, vaya a recuperar una plaza que está ocupada por los ingleses. Momento en que en la Revolución Francesa deciden aumentar su rango y convertirlo en uno de los 3 que mandará en Francia a través de un triunvirato. Momento en que es coronado emperador, con la famosa historia de que en vez de dejar que el obispo correspondiente le pusiese la corona, se la puso él mismo, cosas así de ese estilo, ¿no? Está bien hecha, simplemente está bien hecha, no tiene mucho más. Y como información para la gente que nos puede estar viendo, esta es la versión corta y dura 158 minutos, es decir, 2 horas 38 minutos. Menos mal que la corta. Porque hay una versión para plataformas que dura 4 horas y que se pondrá pues en los próximos meses o en las próximas semanas. No sé si hay mucho más que añadir, porque evidentemente si estamos en la batalla de Austerlitz, por decir algo, pues seguramente se pueden añadir muchos más minutos con peleas, con muertes, con lo que queramos, pero lo básico está en esta versión que se ve de forma cómoda. No es una mala película tampoco, simplemente es una película de aventurillas. Han convertido a Napoleón en un personaje pues, de aventurillas, como podía ser Robin Hood o cualquier otro. Si no hubiese existido Napoleón daría igual, porque se cuenta así bastante por encima. Sí que como detalle hay un rótulo final que me ha gustado,
pero quizás se debería haber integrado en algún otro momento cuestionando más la figura de Napoleón, porque es un héroe nacional en Francia y venció a los ingleses y luchó contra los rusos y no sé qué y tal. En la parte final como que se cuestiona un poco más su valía como militar, porque su valía como militar al final consistía en que si tenía 400.000 soldados, pues si tenía más que el oponente, ganaba, y si hacía alguna maniobra un poco de una determinada manera, pues a lo mejor ganaba, pero cuando tenía menos, pues perdía. Cosa lógica por otra parte, porque entonces las batallas eran muy de cuerpo a cuerpo, estas batallas un poco ridículas que hemos visto tantas veces en el cine, ¿no? Y que son reales, en el sentido de tener a todos dispuestos en fila, en hilera, y nada, avanzar andando, pimba, 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 y desde el otro lado ir disparando y ir cayendo como moscas. Lo que pasa es que si en el avance llegabas al otro sitio y todavía te quedaba suficiente gente viva, pues machacabas a los que te habían disparado y habían matado a un montón de gente, ¿no? Al final, como digo, se cuestiona un poco su valía o el hecho de que fuese tan grande a nivel de estratega y demás, e incluso aparece un rótulo final que yo quiero remarcar, no es un spoiler porque es solamente un dato, y habla pues de que Napoleón, a través de todas sus batallas, consiguió que muriesen en Europa del orden de 3 millones de personas. No está mal, no está mal para la época que le tocó a principios del siglo XIX. Es una cantidad de personal grande, dado que la población europea tampoco era tan enorme como ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una película que se deja ver, sin más. Buena fotografía, buena interpretación de Joaquín Phoenix, todo el mundo estaba ahí como temblando, ¿qué va a hacer Joaquín Phoenix con lo histriónico que es, con lo no sé qué tal? Pues nada, interpretar bien a Napoleón y poquito más. Es una película de las que va a hacer dinero, de las que yo creo que va a llegar sin problema a Navidad, porque tampoco hay una oferta enorme de películas grandes, y es de las que de alguna manera todo el mundo acabará viendo. En el otro lado, película Disney, Wish, el poder de los deseos. Esta es una película que quiere conmemorar el 100 aniversario de la factoría Disney. Es decir, que estamos en 2023, eso quiere decir que en 1923 fue cuando comenzó Walt Disney a meterse en cuestiones del cine y luego pues sus parques temáticos y ese tipo de cosas. El gran negocio Disney, vaya, que mantiene la marca, pero que bueno, hoy es una empresa que es propiedad de accionistas y demás. Lo que pasa es que la marca vende mucho. Es una película hecha para conmemorar ese 100 aniversario y lo que tiene es todos los elementos convencionales de Disney. Una chica joven, muy aventurera, muy dispuesta a hacer todo tipo de cosas, a enfrentarse a los malos, a recorrer por sitios que otros no quieren recorrer, por decirlo sin desvelar nada. Y luego tenemos una especie de rey que era un mago, que es muy bueno porque es el que guarda los deseos de la gente, pero por otra parte está tentado de hacer alguna maldad y bueno, lo de siempre en Disney. Buenos, malos, buena voluntad, película bien hecha a nivel de animación, muchas canciones o bastantes canciones, porque de vez en cuando hay que colocar una canción, no sabemos por qué, pero hay que colocar una canción, y a mí no me interesa especialmente. Esa idea de que alguien tiene que guardar los deseos de los demás y luego te los da y tal. No, los deseos son personales y la ficción un poco que se han inventado ahí es un poco retorcida desde mi punto de vista. Yendo ya a películas más interesantes, aunque no redondas, El amor de Andrea. Es una película que va a pasar sin pena ni gloria si la gente no espabila un poco, pero es que tampoco tiene algo que haga que vayamos a recomendarla incondicionalmente, porque es una película difícil. La dirige Manuel Martín Cuenca, es un director solvente, es uno de los directores interesantes que tenemos en España, con películas como El autor, que yo creo que es una gran película, La hija, que es la anterior a esta que vimos y que, bueno, a mí me dejó un poco con una sensación agridulce. Y si nos vamos más atrás, pues Caníbal fue una película muy potente, pero muy árida a la vez. Y por supuesto La flaqueza del bolchevique, que fue con la que un poco se dio a conocer. Ahora nos sitúa la acción en Cádiz, que bueno, es una novedad. Tengo que decir que está bien que de vez en cuando la acción no se desarrolle en una gran ciudad y cosas así, ¿no? Sino que sean ciudades que no aparecen habitualmente en el cine. Y tenemos a una chica de 15 años que va al colegio, tiene 2 hermanos pequeños y le toca recogerlos porque su madre trabaja, y tiene una vida cotidiana convencional, excepto por una cosa, y es que el padre abandonó a la familia hace tiempo y ella a sus 15 años está como deseando entender mejor
por qué su padre les abandonó, y dado que no vive demasiado lejos, bueno, pues está pensando si no le gustaría acercarse, hablar con él, preguntarle cosas. La película tiene ese planteamiento que está muy bien, y yo tengo que decir que me parece muy correcto como planteamiento, pero es muy lenta, muy parsimoniosa, le falta un poco de contenido. Es también de nuevo muy árida en la línea de lo que hace Martín Cuenca, y aunque es una película que está bien, es de esas películas que dices, es que no me atrevo a recomendarla porque es que sé que la gente va a salir de la película pues con un poco de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más interesante es Scrapper, y también tiene que ver con padres e hijas. En este caso tenemos a una niña, su madre acaba de morir y ella pues mantiene la apariencia de que un tío suyo, que no existe, al que le ha llamado nada menos que Winston Churchill, para, yo creo que burlarse de las autoridades y demás, pues se hace cargo, está haciéndose cargo de ella y la cuida, pero en realidad ella se busca la vida como puede, también tendrá unos 15 años, y lo que ocurre es que al principio de la película, pues en un momento dado, aparece un tipo que dice que es su padre que también las abandonó a la madre y a ella hace mucho tiempo y que reaparece. Y se va a producir una tensión entre padre e hija que va a recorrer un poco la película y que va a mostrarnos pues, a una hija que necesita un padre y necesita además tener ese soporte de cara a las autoridades porque si no acabarán mandándola a un orfanato, y a un padre que está intentando esforzarse pero no encuentra el camino. Es una película curiosa. Yo creo que mejor acabada formalmente porque es menos árida que El amor de Andrea, pero con unos contenidos parecidos. Más interesante aún es Heroico. Es una película sobre una academia militar en México y llegan los nuevos reclutas aspirantes a oficiales y se encuentran, bueno, que tienen que estar allí 4 años formándose y hay unas determinadas normas y los que llegan nuevos pues son objeto de las burlas, de las bromas pesadas, de cómo los que ya llevan más tiempo, incluidos sus jefes inmediatos, los sargentos y demás, se ensañan un poco con ellos. Y la película se va a centrar en uno de estos chicos, chicos entre comillas, porque tienen 20 y algún años, que está allí no porque quiere, como casi todos proceden de una situación o vienen de una situación que les obliga a meterse allí como medio de vida. Y este en concreto pues tiene una madre que es diabética, no tiene seguro médico por ningún lado, y si se mete en la academia militar tiene un seguro médico que cubre el tratamiento de su madre. Bueno, pues la película describe muy bien todas esas situaciones y también las vejaciones, las humillaciones que les hacen pasar los demás. Es una película dura, una película difícil, voluntariamente difícil, pero es que trata un tema que normalmente no se trata demasiado, que es el de esa formación de militares y qué es lo que hacen dentro de esa academia y qué es lo que hacen fuera, porque se supone que tienen que defender a todo el mundo, pero luego suelen ser militares con muchas cargas a sus espaldas, en el sentido de son homófobos, eh, son xenófobos, tienen un poco un conjunto de cosas que les impide realmente que esa teoría que vemos en las clases de teoría cuando les dicen que están allí para defender a la población puedan llevarla a cabo completamente como deben. Luego se han estrenado también 2 documentales. No, no quiero, es el primero de ellos, y ese no, no quiero se refiere a una serie de mujeres a las que por la tradición de sus países, aunque estén en España, las han intentado obligar a casarse, han intentado que se casasen con gente a la que no conocían. Estamos hablando de, por ejemplo, familias marroquíes, familias de Pakistán, sitios así, ¿no? Porque allí la tradición, la forma de funcionamiento es que los padres en un determinado momento deciden con quién se casa la hija. Pero es que lo deciden a veces cuando la hija tiene 12 años. Entonces le dicen, bueno, pues te vas a casar con tu primo que tiene 20. O con un hombre mucho más mayor porque es alguien cercano a la familia o la familia tiene interés en establecer una unión con otra familia, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver son los casos centrados en Barcelona o en Cataluña, o vamos, una asociación en concreto parece que tiene su sede en Barcelona, que atiende a mujeres que están en esta situación o que han pasado por esta situación, que muchas veces no se atreven a denunciar porque es delicado, es enfrentarse a su familia, a su tradición, es quedar excluidas prácticamente de ese ámbito familiar, pero por otra parte no quieren de ninguna manera casarse.
de esa manera, vaya, de la forma en que se lo están imponiendo. Y bueno, algunos casos son tremendos, ¿no? Hay una de estas mujeres que habla de que a los 12 años pues, le dijeron que se casaba ya directamente, que lo habían acordado y tal. Tuvo la suerte que el novio, perdón, de que el novio no quiso. Y ahí se libró, pero a los 15 años volvieron a probar y a los 18 años volvieron a probar con cónyuges diferentes, porque es que ya una chica de 18 años es una vieja, tiene que estar casada. Bueno, pues todo esto se describe muy bien en la película, se describe también cómo funcionan estas asociaciones que tienen abogados, abogadas, tienen mujeres que han pasado por la misma situación y que por tanto pueden entender mejor o de forma más cercana a las mujeres que se acercan hasta allí. Y lo que vamos a ver es la descripción de esas situaciones por las que pasan. Cómo además la legalidad pues, se mueve en un terreno difícil porque la persona víctima de ese intento de casamiento tiene que denunciar y tiene que hacerlo con contundencia. No puede ser que de motu propio, de iniciativa propia, esas asociaciones se pongan a hacer cosas. Cuestión que me parece un poco llamativa, ¿no? Porque quizá la Fiscalía por defecto debería tomar cartas en el asunto, aunque claro, también si se toma la Fiscalía la libertad de coger y decir, bueno, pues vamos a poner en marcha una denuncia directamente porque conocemos este caso, se puede encontrar con que si luego la mujer dice que no la están obligando, pues no se consigue tampoco nada. Pero bueno, que la película, el documental lo comenta con bastante claridad todo esto y quizá lo único a achacarles es que es un poco rutinario. No sé hasta qué punto a nivel cinematográfico consigue atrapar completamente la atención del espectador porque tienes una sensación de realización muy para televisión y de hecho es muy fácil que este documental pues acabe en televisión en un tiempo razonablemente corto. Se llama No, no quiero. Y un segundo documental, esta vez valenciano, Yo tenía una vida, esta vez se centra en un hombre que se llama Jesús, que vive en la calle básicamente y vamos a ver pues su situación en la época de la pandemia y el post-confinamiento y cómo pues vive mal, simplemente vive mal, tiene un trabajo, pero un trabajo en negro, limpiando o arreglando cosas, las dos vertientes de una pequeña pensión, pero debido al confinamiento, debido a la pandemia, pues esa pensión va a cerrar, se va a quedar sin trabajo y este hombre pues acude a los servicios sociales, acude pues a lo que tiene más cerca para intentar conseguir un sitio donde vivir, algo con lo que resolver su vida. Y vamos a ver la descripción de quién es, de cómo ha llegado a esa situación, de los sitios que le pueden atender o en los que los pueden atender y de las dificultades, porque este es un hombre que tampoco quiere que le controlen la vida ni nada y entonces es un poco reacio pues aceptar lo que le van proponiendo, porque sí que hay casas de acogida y hay situaciones a las que se puede unir o hay normativas con las que puede defenderse un poco, pero luego es un poco reacio. Y la película lo que hace es describir todo esto. También los intentos por parte de algunas asociaciones de ayudar a la gente que vive en la calle. No solo eso, sino también la parte de intentar saber cuánta gente vive en la calle en Valencia. Yo creo que el documental no lo dice con claridad. Yo tengo algún dato porque conozco a gente de este tipo de asociaciones que me decían que en Valencia hay unas 1000 personas que viven y duermen en la calle. Y que bueno, es un número bastante estable y es gente que está un poco en la situación del protagonista de Yo tenía una vida. No tiene ganas de ir a centros de acogida porque allí pues hay unos ciertos requisitos de horarios, de una forma de vida más regulada que ellos no quieren. Prefieren vivir pues eso, durmiendo debajo de un puente, pidiendo, haciendo algún trabajo esporádico. Es una película dura, porque ves la situación de forma irreversible que se ha producido sobre determinadas personas que tampoco quieren revertir la situación. Y esto es complicado. Yo tengo que decir que a mí me ha pasado alguna vez que me he encontrado con alguna de estas personas en la calle, me acuerdo hace tiempo, no sé, creo que no lo he contado aquí, que bueno, me estaba pidiendo ahí en la calle algo, un tipo para comer, y lo que hice fue decirle, venga, vamos a entrar a ese bar y te pago un bocadillo que comas. Entonces me estuvo contando que hacía 2 días que no comía nada, que tenía una pequeña pensión porque estaba jubilado, pero que la pensión, como él no había cotizado porque había estado trabajando sobre todo en barcos fuera de España y las cotizaciones no se habían hecho, pues era la mínima, que le pagaban como 300 y pico euros,
y con eso le daba para tener una habitación en un sitio compartido, pero que el dinero se le acababa enseguida porque entre la habitación y comprarse 4 cosas, pues no daba para más. Y que entonces salía a la calle a pedir, aunque no vivía en la calle porque por lo menos tenía esa cama y el sitio donde dormir. Y bueno, son situaciones realmente difíciles a las que yo creo que como sociedad, y esto ya no está en la película, pero yo creo que como sociedad no deberíamos renunciar a resolverlas, ni dejarlo tampoco solo en manos privadas, en manos de que haya una buena voluntad de una serie de gente. Hace poco hubo otro documental parecido que hablaba pues, de este tipo de asociaciones en donde de motu propio pues, unos cuantos se reunían y preparaban bocadillos después de su jornada de trabajo normal. Unas cuantas personas preparaban bocadillos y se iban por la calle buscando a las personas que vivían en la calle y les daban pues algo de bebida, agua, algún refresco, un bocadillo para que comiesen algo. Y otra asociación hacía algo parecido, pero en una especie de comedor y tal. Está muy bien y todas esas iniciativas son absolutamente loables, ¿eh? No las estoy despreciando, pero creo que tendría que hacerse más desde los estamentos oficiales porque pienso que el Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat tienen capacidad como para atender a 1000 personas y a más de 1000 también. Y a 1000 familias hace falta también. Y en Y ese tienen que sentido, dejarles en la calle me parece que no es el camino. No, Juan, por lo que estabas diciendo y comentando antes, de que hay muchos de ellos que no quieren, porque tampoco se entiende muchas veces la situación de estas personas desde las administraciones, ¿no? Desde el tema de las mascotas o no mascotas, de los Cierto. como por ejemplo, yo conozco bueno, algunos casos que conocemos, es gente que, por ejemplo, vive en la calle pero trabaja en el campo y el tema de los horarios de entrada y salida de estos centros no vienen acoplados con esas realidades. Efectivamente, efectivamente es así. Es decir, hay que entender la situación en la que viven y querer solucionarlo de verdad, no poner más trabas al final, porque al final parece... Efectivamente, pero por eso digo que hay capacidad en los sitios oficiales como para resolverlo si se quiere. No es cuestión de poner unas normativas de forma general, sino entender los casos y atender cada uno de los casos de forma individualizada. Y si hay gente, como tú dices, que yo también conozco algún caso de gente que de forma intermitente trabaja en el campo y que además es que no tiene ni casi dinero para desplazarse, va haciendo trapicheos para no gastarse el poco dinero que gana porque es que encima le pagan mal. Bueno, pues hay que atender estos casos, hay que atenderlos necesariamente. Creo que como sociedad somos mejores si los atendemos. Y creo que además la experiencia de estos grupos de gente que ya está metida en eso es valiosa como para que además aportasen esa información y se pudiese hacer algo conjuntamente. Pero yo creo que no hay voluntad, es que es preferible, o sea, que es que hay muchos políticos que prefieren que esto siga estando así, no sé muy bien por qué. Y evidentemente yo creo que ni hay que juzgar ni nada. En alguna ocasión, hablando con alguna gente, es que seguro que se lo merece porque hizo no sé qué, hizo no sé cuánto. No me cuentes rollos. No. Se lo merezca o no se lo merezca, a mí eso me da exactamente igual. Como sociedad tenemos que atender todos los casos que podamos. Si no, pues esto es el oeste salvaje y ya está, que cada uno se arregle como pueda. Y no ese es el modelo de sociedad, al menos que yo quiero. Que hay alguien que incluso yo conozco a alguna gente de este tipo de asociaciones que atiende a gente que vive en la calle. Me decían, es que uno de los problemas que tienen es que muchos tienen un perrito y tal, o 2 perritos, y resulta que cuando entran a uno de esos dormitorios que les dan cobijo por la noche, pues no pueden entrar con el perro, ya no van. Bueno, pues habrá que buscar una manera de que puedan entrar, ¿no? Porque es que a lo mejor lo único que tiene en su vida cercano y con lo que se siente un poco mejor es ese perro, es ese o esos 2 perros, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho camino por andar y yo tenía una vida, me explica un poco este tipo de cosas y explica la situación en la que viven y cómo en cosas pequeñas pueden sentirse un poco humillados o desplazados y esto hay que entenderlo también. Hay que poner trabajo y ganas para resolverlo. Tanto este documental como el otro, como No quiero, no van a estar mucho en cartel. De hecho, es que no sé ni siquiera si entre semana están. Yo los he visto en el cine a veces par, que la gente mire horarios porque son documentales que a veces solo se ponen en un único horario de fin de semana y no sé si van a durar. Pero bueno, que son unos documentales que aunque incómodos vale la pena ver. De lo que se ha estrenado esta semana yo recomendaría Heroico, es una película potente, la película mexicana sobre los militares, y quizá un poco menos Scrapper o Scraper,
es una película curiosa cuando menos, ¿no? Y el amor de Andrea, que ya digo, es demasiado árida, es una auténtica pena que sea así. Esto es lo que tenemos. Pues con eso nos quedamos y vemos la semana que viene a ver qué nos vamos a poder encontrar, porque se viene una semana de puente y yo no sé si eso es bueno o malo para los estrenos. Bueno, normalmente se estrena antes. Cuando hay puentes y eso, a veces lo que hay es un adelanto de los estrenos. Pero bueno, los primeros estrenos que vamos a tener son este fin de semana, o sea, el día en que cae el viernes, el día 1 de diciembre. Hay que estrenar 8 apellidos marroquíes, que todo el mundo está esperando, porque después de los 8 apellidos catalanes y los 8 apellidos vascos, hombre, qué menos, ¿no? Seguro. Y por supuesto la Navidad en sus manos, que tiene a actores como Ernesto Sevilla, que bueno, un actorazo, ¿no? Y por supuesto tiene también a Santiago Segura, bueno, un plantel de actores como la copa de un pino, ¿no? Sí, ya está todo. Con eso está todo dicho. Estamos ya de cara a los estrenos navideños y luego a la semana siguiente llegará Wonka, que es uno de los estrenos potentes. Ese sí que es el estreno gordo, ¿no? Sí, si eso no funciona es como para tirarse desde un balcón, porque vamos, hemos visto el tráiler, yo ya entro cuando ha pasado el tráiler, porque lo ponen justo antes de la proyección de todas las películas y ya digo, si eso no funciona ya sería un desastre absoluto. Pero vamos, estamos en las semanas en las que se han de estrenar las películas de Navidad, sin duda. Muy bien, Juan, pues lo dejamos por aquí y la semana que viene volvemos a charlar, a ver qué tal. Muy bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. Abrazo, salud. Salut. Lliure directe Radio Clara, l'espai de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmover. Per cert, Clartelera, que es pot seguir en directe cada dijous a partir de les 10 de la nit, així a la sintonia de Radio Clara. Continuem al Lliure Directe, continuem a Radio Clara.